Hay algo que muchas veces evitamos aceptar. No eres una mala persona. Te falta dominio propio. Muchas veces sabemos lo que está bien, sabemos lo que debemos hacer, pero no siempre lo hacemos. Y eso tiene que ver con una lucha interior. Como lo dice la Escritura, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ahí empieza todo. El dominio propio comienza en la voluntad, cuando decides no dejarte llevar por tus emociones, en esa capacidad de decidir hacer lo correcto, aunque te cueste, porque la palabra nos enseña, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y esa fidelidad se decide dentro del corazón de cada uno de nosotros. Todos consideramos como una verdadera alabanza el que digan de nosotros que tenemos mucha personalidad. Ahora bien, la propia personalidad no se forma sino con el dominio de sí mismo, con el acero de la voluntad, que sabe negarse muchas cosas y ser fiel a otras. No traicionar la propia conciencia, que es lo mismo que no traicionar a Dios. Por el contrario, se considera como un bajo insulto el que nos digan que somos cobardes. Pero resulta que para adquirir una personalidad propia es impredecible el valor que sepa decir sí cuando hay que decirlo, pero no titubee en decir no cuando no se pueda decir sí. Ser valiente, ser cobarde, tener personalidad, no tenerla, es la voluntad la que deberá regirnos, pero esa voluntad debe ser iluminada por el entendimiento y por la gracia del Señor. Deberemos pedir esa luz y esa fuerza, y con ella lanzarnos a las cumbres sin titubeos, sin miedos, sin angustias de ninguna clase. Si tenemos conciencia de que somos hijos de Dios, esa conciencia deberá regir todos nuestros actos. Corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3:21. Tu lengua es peligrosa, es como un arma de doble filo. Una palabra maldicha es como lanzar un puñal. Una vez que sale, ya no la puedes regresar. ¿Puedes pedir perdón? Sí, pero el daño ya lastimó al receptor. Un grito, un chisme, una humillación pueden quedarse grabados por años en nuestro interior. Por eso, la palabra de Dios nos advierte: la lengua también es un fuego capaz de inflamar toda la vida. Santiago 3, versículo 6. No es lo que dices, es cómo lo dices cuando estás molesto. Es cómo respondes. Antes de abrir la boca a partir de hoy, pregúntate: ¿lo que voy a decir construye o destruye? Por eso la Escritura dice: en la lengua del hombre está su ruina o su salvación. Ahí se prueba el dominio propio. Si no con frecuencia, al menos de cuando en cuando, te sorprendes a ti mismo después de un altercado, de una disputa, de una verdadera pelea con los tuyos, con los que más amas en la vida, o con los que te están rodeando a diario por motivo de trabajo.
de vecindad, etc. Y después del altercado, después de haberte dejado llevar de tu nerviosismo, ya sereno, comenzaste a recordar lo pasado y viste que ellos tenían razón y no tú. Otras veces has visto con claridad que la razón era tuya, pero que fuiste bastante niño y terco en la defensa de tu razón. Consecuencia, que en toda discusión, en todo altercado, has salido perdiendo, que siempre toda pelea ha resultado negativa, que nunca sirvió para esclarecer la verdad o para acercar los corazones, más bien los alejó, los agrió, con la razón de tu parte o en contra tuya. Quedaste bastante lejos de los tuyos, amargado con los tuyos. ¿Valía la pena entonces el altercado? El Espíritu Santo nos aconseja: haz, hijo, tus obras con dulzura, así serás amado por ser acepto a Dios. Eclesiástico 3:17. Sé pronto en escuchar y tardo en responder. Eclesiástico 5:11. Gloria y deshonra caben en el hablar, y en la lengua del hombre está su ruina. Eclesiástico 5:13. Será pues muy prudente pensar antes de hablar, pensar si tenemos que hablar o callar, y pensar cómo debemos hablar. Cuando una persona empieza a dominar su lengua, a sostener sus decisiones y a no dejarse llevar por impulsos, entonces empieza a vivir con coherencia. Ya no es una persona decidida. La palabra de Dios dice: el hombre íntegro camina seguro. Y eso es lo que Dios quiere, un corazón unificado. Ser un hombre íntegro es una meta que todos quisiéramos alcanzar, y es que la integridad supone un proceso de evolución que ya se ha recorrido antes de llegar a ella. La integridad es el equilibrio de la autenticidad. El hombre íntegro, el hombre que tiene una personalidad definida y recia, es aquel que, sabiendo bien lo que debe hacer y saliéndole desde adentro, no se deja llevar de las fluctuaciones circunstanciales. Ser íntegro es no solamente caminar, sino caminar sabiendo hacia dónde se va. Al fin y al cabo, cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo se aparta para darle paso. Ser íntegro es potenciar nuestra personalidad poniéndola al servicio de los demás, pero viendo en ellos la imagen de Cristo que nos lleva a Dios. Que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. El dominio propio no es reprimirse, es manejar con sabiduría tus emociones, es permitir que Dios con su gracia te ayude a controlar lo que sientes. Oración. Padre que estás en el cielo, tú conoces mi lucha interior. Sabes que muchas veces quiero hacer lo correcto, pero no tengo la firmeza para llevarlo a la práctica. Me falta dominio en mis decisiones, en mis palabras y en mi manera de vivir. Por eso hoy te pido que me des una voluntad firme para hacer lo que sé que está bien. Dominio propio sobre mi lengua para no herir, para no reaccionar y para hablar con sabiduría.
Te pido que me lleves a vivir con integridad para que mi vida no esté dividida, sino unificada en ti. Tu palabra dice, todo el que lucha se domina en todo. Enséñame a dominarme, no con mis fuerzas, sino con tu gracia. Te pido que me hagas una persona firme y coherente. Amén. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimonioseноracion.com.